Bueno, hola a todos. Hoy vamos a analizar un paper de Richard Sorabji llamado Contenido perceptual en los estoicos. Sí, Richard Sorabji es un renombrado académico especializado en pensamiento clásico, entre otros muchos reconocimientos. En el año 2014 se le otorgó el título de caballero por la reina Isabel II como reconocimiento a su carrera. Esto ya nos da una idea de su importancia dentro del mundo académico. El paper que vamos a analizar fue publicado en 1990 en la revista Phronesis, que es una de las revistas académicas más prestigiosas en el estudio del pensamiento griego y romano antiguo, si no la más prestigiosa. Y en este artículo, Sorabji critica un aspecto de la visión estoica tradicionalmente aceptado por la comunidad académica sobre la cognición animal. Es decir, no va a criticar a la escuela estoica en sí misma, sino a la opinión o al consenso que la comunidad académica tiene acerca de un tema. Su objetivo es entonces evitar que esta concepción se consolide como la visión ortodoxa acerca de la cognición animal estoica y además proporcionar un modelo alternativo que, según él, sí funciona y se adapta mejor a lo que los estoicos realmente pensaban. Lo que va a buscar entonces es interpretar qué era eso que pensaban los estoicos realmente acerca de la cognición animal, sin proyectar lo que deberían haber pensado, especialmente cuando uno lo compara con los avances científicos modernos. Para entender la crítica de Sorabji, primero vamos a definir la teoría cognitiva estoica en humanos, ya que la teoría sobre la cognición animal es un derivado de esta. Para empezar, veamos algunos conceptos acerca del alma y cuál es la relación entre esto con el tema de la cognición. A diferencia de la concepción tripartita del alma de Platón, racional, irascible y apetitiva, y la visión aristotélica con sus tres tipos de alma, vegetativa, sensitiva y racional, el alma estoica se caracteriza por ser unificada, material y por estar dispersa por todo el cuerpo. Los estoicos identifican un centro de mando, que los griegos llaman ikemoneikon, que es responsable de procesar los estímulos que conducen a la acción y la toma de decisiones, y que los estoicos solían ubicarlo en el corazón. Durante el resto de esta presentación, cuando hablemos de cognición, entonces nos vamos a estar refiriendo al proceso interno que tiene lugar en este centro de mando. Mario Boeri, que es uno de los grandes expertos en el estudio de los estoicos, los destaca como aquellos que más énfasis ponen en la noción de sistema dentro del mundo clásico. Esto tiene gran importancia, ya que los conceptos acerca de la ética que ellos desarrollaron siempre tienen que estar sustentados en una base de lógica y de física. Cuando hablamos de física, no incluimos nada más lo que incluye la física moderna, sino más bien el estudio del mundo natural. En este caso, por ejemplo, el estudio de la cognición. Y ahora justamente vamos a abrir uno de esos sistemas, que es el sistema cognitivo, para describir lo que sucede desde el momento que recibimos un estímulo, es decir, desde la percepción hasta que se produce una acción. La percepción es entonces el primer paso e implica la interacción con el mundo exterior a través de los sentidos, generando datos sensoriales brutos. Por ejemplo, si uno ve una manzana, los datos sensoriales serían la forma redondeada y el color de la manzana, puede ser color rojo o color verde. En la siguiente etapa, la mente filtra y organiza la experiencia sensorial bruta antes de formar una representación mental más refinada. Los datos sensoriales se categorizan en esta etapa en función de experiencias previas y conceptos ya formados. En el ejemplo que vimos, para nosotros que ya sabemos lo que es una manzana, no nos vamos a quedar simplemente con un conjunto de datos brutos que recibimos de la percepción, como es el color, la forma o la textura, sino que en esta etapa ya los vamos a categorizar como una manzana. Tras recibir la información categorizada, se forman impresiones que poseen contenido proposicional. Esta es una etapa muy importante y estas impresiones o fantasía no es solamente una imagen, sino que incluyen un juicio implícito sobre el objeto percibido. Por ejemplo, esta manzana está madura. Como ven, estas impresiones tienen un valor de verdad, que puede ser o verdadero o falso. Y ahí es donde un poco está interviniendo el tema de la lógica que decíamos anteriormente. A continuación tiene lugar el proceso de asentimiento, que es un acto de juicio basado en el contenido percibido. Por ejemplo, ante esta manzana está madura,
uno puede asentir, no asentir o hay una tercera posibilidad que es suspender el juicio, que es lo que los griegos denominaban epoqué, si es que cree que no tiene la información suficiente para poder tomar una decisión o para emitir un juicio claro al respecto. Para relacionar estos conceptos que son un poco del mundo natural, que sería la física, como vimos, y hay un poco de lógica también, con la ética estoica, por ejemplo, en la dicotomía de control de Epicteto, aquello que define como lo que está bajo mi control tiene que ver justamente con la combinación de estas etapas, ¿no? Es decir, ejercer un juicio sobre una impresión es lo que abarcaría el concepto de voluntad o volición que los griegos llaman prosdiaresis. Luego del asentimiento se puede generar una creencia y la firmeza que tiene esta creencia depende de la intensidad que tuvo ese asentimiento, dependiendo de si fue un asentimiento fuerte o un asentimiento débil. Esto da lugar a creencias más o menos arraigadas. Y por último, el juicio que emitimos en la etapa anterior puede terminar disparando un impulso que conlleva a una acción. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, el impulso que conlleva la acción de comer la manzana. Y de esta manera completamos el proceso cognitivo en humanos según los estoicos. Volviendo al tema del paper, de la cognición animal, de estos pasos que vimos, los que acá marcamos en el diagrama en color salmón, en principio no serían accesibles para los animales. Es decir, se eliminan las impresiones, el asentimiento y la formación de creencias, además de que la experiencia y los conceptos ya no participan del proceso. El modelo resultante es entonces este, que está comprendido en principio por la percepción, el procesamiento inicial, el impulso y la acción. Y lo que vamos a entender ahora es cuál es la justificación detrás de la eliminación de los pasos que hicimos cuando pasamos del modelo humano al animal. Y para eso hay que entender que este proceso de los estoicos surge como una síntesis entre la visión platónica y aristotélica sobre la cognición animal. Es decir, se inspiraron un poco en el pensamiento de sus antecesores. Platón no desarrolla un análisis sistemático sobre el tema, pero podemos extraer su postura a partir de distintos diálogos. En el Teeteto, por ejemplo, Platón sugiere que los animales perciben ciertas cualidades sensibles, como la blancura a través de los sentidos, sin embargo, no tienen la capacidad de captar o de comprender la esencia de dichas cualidades. Esto lleva a una percepción sensorial más bien básica, pero sin embargo Platón permite a las partes bajas del alma la formación de opinión o doxa, como le dicen los griegos, lo que compensa esa percepción un tanto básica y permite explicar acciones relativamente complejas dentro del reino animal. Aristóteles, en cambio, va a negar a los animales la posibilidad de formar una opinión o doxa y esto requiere ampliar enormemente el contenido de la percepción sensorial. De lo contrario, es imposible explicar cómo los animales pueden siquiera desenvolverse en el mundo. Con lo cual, además de permitir esta percepción más amplia, también va a permitir la formación de impresiones, aunque sean más básicas que la de los humanos. Bueno, según la versión tradicionalmente aceptada por los académicos, los estoicos se terminaron quedando con la parte más restrictiva de cada una de estas corrientes de pensamiento. Es decir, permiten a los animales una percepción sensorial básica, siguiendo a Platón, y a la vez les van a negar la posibilidad de formar una opinión o doxa siguiendo a Aristóteles. En este modelo resultante, que repito, es la visión académicamente más aceptada, no significa que sea exactamente lo que los estoicos pensaron, sino la que más credenciales tiene, es decir, la que más consenso hay dentro del mundo académico, y a esto justamente es a lo que Sorabji va a apuntar cuando elabora su crítica, que vamos a ver de qué se trata. Primero va a desafiar esta visión tradicionalmente aceptada, ya que la considera muy limitada e impide explicar comportamientos animales relativamente complejos. Va a defender entonces la presencia de impresiones animales con contenido proposicional, lo que no significa que los animales son capaces de interpretar cosas como expresiones lógicas, sino que en este contexto, cuando él habla de impresión con contenido proposicional, tiene que ver con una forma al menos básica de predicación. Y con predicación se refiere al proceso cognitivo de relacionar o conectar una cosa con otra. Por ejemplo, como vamos a ver, un aroma con una dirección o con una ubicación. Por último, sostiene que no es necesario para los animales conceptualizar como sí lo hacemos los humanos,
para formar estas impresiones. Con lo cual, de esta, que era la versión tradicionalmente aceptada de la cognición animal según los estoicos por la comunidad académica, va a proponer primero una percepción más amplia y luego agregar la capacidad de formación de impresiones. Una vez que queda clara la intención que tiene el autor, vamos a ver los pasos que lleva a cabo para poder sostener y para poder desarrollar esta hipótesis. El más importante es remitirse a una fuente sumamente valiosa, ya que se refiere a uno de los padres fundadores de la escuela estoica, como es Crisipo, que fue atribuida a él por Sexto Empírico y por otros. La historia narra el comportamiento de un perro de caza ante una encrucijada de tres caminos. Según la narración de Crisipo, el perro primero olfatea dos caminos sin encontrar rastro de su presa y a continuación toma directamente el tercer camino sin necesidad de volver a olfatear. Esto podríamos traducirlo en forma de una expresión lógica donde las variables P, Q y R son cada uno de estos caminos. La presa debe haber tomado uno de los tres y la presa no tomó ni el primer ni el segundo camino. Pero si dijimos que tomó al menos uno de los tres, entonces necesariamente debe haber tomado el tercer camino. El planteo de Crisipo parece sugerir un virtual silogismo, ¿no? Sin embargo, para los estoicos, este tipo de razonamiento proposicional silogístico es propio de los humanos y no de los animales. Lo que sí podemos extraer de este ejemplo es que el perro parece realizar una acción que imita un silogismo a través de ciertas asociaciones. En este caso, un lugar con un olor o también un lugar con la ausencia de un olor. Y esto es a lo que Sorabji se refería anteriormente con predicación. Em, Como vemos, si uno pasara este ejemplo que tenemos acá por el modelo de Sorabji, sería posible explicar de manera satisfactoria el comportamiento animal, proviniendo esta historia de una fuente tan importante como es Crisipo para los estoicos. Es una evidencia bastante sólida para sostener que el modelo de Sorabji es compatible con lo que los estoicos muy probablemente pensaban. Sin embargo, no deja de ser tan solo una evidencia para soportar su hipótesis. A partir de este punto, la tarea de Sorabji es empezar a analizar proactivamente qué obstáculos pueden presentarse a dicha hipótesis. En este cuadro están los cuatro obstáculos que Sorabji identifica y cómo enfrenta cada uno de ellos. También vamos a adjuntar un documento donde estamos explicando claramente cada una de estas cosas. En esta presentación vamos a cubrir en detalle uno de estos, ya que es quizás el más interesante para entender también las estrategias argumentativas que utiliza Sorabji. Este obstáculo está relacionado con la ausencia de experiencia y de conceptos. Como vimos anteriormente, los estoicos no reconocían a los animales la posibilidad de formar ni de almacenar conceptos, que es algo que los humanos sí podemos hacer y que es el paso anterior a la formación de impresiones. En este caso, Sorabji va a intentar demostrar que la formación de conceptos, si bien es algo característico del razonamiento humano, no es una condición necesaria para lograr una interpretación básica acerca de algo y de actuar sobre ello. Y para ello va a recurrir una analogía con una observación más bien contemporánea sobre el comportamiento de una tribu de pastores nómades indígenas de Sudáfrica, que son los Hottentot o Khoikhoi. En él se pudo comprobar que sin conocer el concepto del número 8 e incluso sin siquiera saber contar, eran capaces de identificar estructuras octogonales como lo que son, es decir, como estructuras octogonales. Es decir, por ejemplo, reconocer estas estructuras similares como parte de un grupo y a la vez diferenciarla de aquellas que no lo eran. Basándose en esta analogía, lo que puede demostrar es que hay ejemplos en el mundo real donde no es necesaria la conceptualización completa para que sea posible la formación de impresiones del tipo que él propone. Y esto permitiría casos como, sin conocer el concepto de blancura, al menos asociar un color con un objeto o un aroma con una dirección, como es el caso que vimos en el ejemplo del perro de Crisipo. Por último, más allá de abordar todos estos obstáculos que pueden presentarse contra su hipótesis, vale la pena mencionar algunas evidencias adicionales, si bien estas provienen de autores no estoicos, que va a utilizar como parte de su argumentación. Por ejemplo, en uno de sus textos, Plutarco menciona que los animales
pueden percibir su entorno, como por ejemplo darse cuenta que es de día y que hay luz. Y aunque Plutarco no acepta que los animales posean capacidad de razonamiento, esto apoya un poco la afirmación de Sorabji, porque los animales, aún sin poder razonar, pueden tener experiencias perceptuales similares a las que hemos analizado. Por último, va a aludir a otro ejemplo de sexto empírico que en realidad pertenecía a una escuela rival de los estoicos, que eran los escépticos, donde sexto empírico critica la visión estoica sobre la percepción animal. Para él, las apariencias perceptuales de los animales son iguales a las de los humanos, o sea, eso es algo que sostenía Sexto Empírico. Sin embargo, cuando él elabora esa crítica, no dice que los estoicos no reconocieran esto como cierto. Es decir, critica un montón de aspectos, un montón de posturas estoicas acerca del tema, pero justamente esa no. Y el hecho de que haya omitido ese punto puede tomarse como una evidencia de que los estoicos aceptaran entonces percepciones con contenido perceptual sin que implique razonamiento lógico. Para finalizar, algunos recursos adicionales. Este es el paper de Richard Sorabji, que es el que también vamos a adjuntar junto con la presentación. Y por último, si tendría que recomendar algunos libros sobre estos temas, si bien hay muchísimos, bueno, el del propio Sorabji sobre las emociones es un muy buen libro. Para esta presentación también usé conceptos del libro The Stoic Life de Tad Brennan, especialmente para la parte del proceso cognitivo y la reconstrucción del proceso cognitivo en humanos. Y para los que quieran un material en español sumamente completo, el libro de Mario Boeri, Los filósofos estoicos, que es buenísimo, es un libro completísimo y que trata de un montón de estas cuestiones también. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos pronto. Muchas gracias.